ideas de libertad, de independencia, de alguna manera de soberanía. Lo convocamos hoy a Hernán Brienza, periodista, escritor, politólogo, ensayista, historiador. Su último libro, ¿Para qué sirvió el peronismo? 11 ideas para comprender su existencia, editado por Planeta. Hernán, un gusto, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luisa? Bien, bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pensaba, si tuvieras que hacer una lectura de todo lo que viene pasando y lo que ha pasado, ¿dónde quedó ese legado de una patria independiente, esas ideas de nuestros próceres? Por supuesto que el mundo cambió y el contexto regional también, pero bueno, era una época, por lo menos la previa a 1810, donde se venían cocinando en el continente, en la región, en los virreinatos, ideas de libertad, ¿verdad? Sí, por supuesto que fue un proceso muy contradictorio, donde hubo ideas de libertad e independencia desde antes de la caída de la corte española y del rey español a manos del emperador Napoleón Bonaparte. También es cierto que gran parte del proceso revolucionario se fue identificando como independentista con el paso de los años hasta finalmente llegar a 1816. También es cierto que en toda América Latina y la zona del Caribe se produjeron esas revoluciones que llevaron a la constitución de distintos estados-naciones. Y también es cierto que muchos de los sueños de los revolucionarios quedaron inconclusos. El sueño más inconcluso quedó fue el de una América unida, ¿no? Los Estados Unidos de América del Sur, que había sido de alguna manera ideada por los grandes revolucionarios de esa época. Me refiero a Bolívar, a San Martín, a Belgrano, a Monteagudo, que es un personaje siempre olvidado, ¿no? A Castelli, que pensaban en una lógica, Artigas, por supuesto, ¿no? Que pensaban en una lógica de una patria mucho más grande que los estados-nación que finalmente se definieron a fines del siglo XIX, ¿no? Claro, y pensás, perdóname, te interrumpo, mencionás los estados-nación. Hoy uno mira el mundo y parecería que los estados-nación de alguna manera tienden a desaparecer, al menos algunos, ¿no? Porque parecería que hay una superestructura, digamos, económico-financiera que pasa por sobre los estados-nación de una manera casi fulminante, ¿no? Uno a veces tiene la sensación de haberse transformado nuevamente en un virreinato casi. Bueno, yo creo que no de la misma forma que antes, porque por supuesto eran monarquías absolutas que en aquel momento eran monarquías absolutas. Después en el siglo XX ya eran estados-naciones que dominaban a estados-naciones, como en el caso de Estados Unidos claramente, o de Gran Bretaña en el siglo XIX con su influencia económica. El problema que tenemos ahora es que nos hemos quedado sin lenguaje, porque sin palabras, porque ¿qué significa hoy esa dependencia de los estados-nación o esa inexistencia del estado-nación, ¿no? Es un estado-nación que es perforado no por estados-naciones más grandes o más poderosos, sino por corporaciones económicas que a veces son más poderosas que incluso los estados-nación. Claro. Que dicen defenderla, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk es la avanzada de Estados Unidos, o Estados Unidos es la avanzada de Elon Musk. Eso me parece que hay que preguntárselo en el sentido de si el capitalismo de las aplicaciones está por encima de los estados-naciones, incluso los estados-naciones más poderosos, ¿no? Que uno podría vincular como a Estados Unidos o algunas de las potencias europeas, ¿no? Claro. En el caso de China me parece que es diferente, porque el Estado-nación chino es un Estado-nación con mucha potencia, con mucha voluntad de poder y también con mucha homogeneidad y con mucha proyección hacia el interior de su propio Estado, ¿no? Sí, pensaba, mientras te escucho, y mencionaste, bueno, uno se ha quedado de alguna manera sin palabras, no sin lenguaje, pero algunas palabras, sí. Patria, nación, independencia, uno dice, ¿qué valor tienen hoy esas palabras, no? Es como que han quedado
devaluadas o de modé, muy por el contrario, en realidad uno tiene que resignificarlas y volver a batallar con esas palabras, pero parecen casi haber desaparecido. Sí, el sentido de esas palabras se los da las propias sociedades, ¿no? Las propias mayorías. Yo escribí hace poquito, esta semana, saqué un libro que se llama El síntoma Milei, y lo que intento de alguna manera pensar ahí es no Milei como el destructor del Estado-Nación, sino Milei como el síntoma de un Estado-Nación ya destruido, ¿no? Donde la noción de patria y la noción de colectivo, la noción de unidad nacional no tienen absolutamente ningún sentido, donde el sujeto político es el individuo universal, en el sentido de un individuo que puede ser de cualquier país, cuyo único derecho es el derecho a la propiedad, ¿no? Yo diría que casi ni el derecho a la libertad. Hoy tienen los individuos en un sistema que recorta sus posibilidades de ingresos, y cuando una persona que no tiene ingresos es una persona que no puede ser libre, ¿no? Claro. Y yo creo que esa idea de una sociedad hiperindividualista, como la llaman los teóricos británicos como Mark Fisher, a mí me gustaría llamarla más como un solitarismo más que un hiperindividualismo, porque el hiperindividualismo tiene algo de complicidad egoísta del individuo, ¿no? Y yo creo que lo que nos está ocurriendo es que estamos aislados en nuestra situación, aislados en nuestros trabajos, aislados en nuestros miedos, aislados en nuestros prejuicios, aislados en la posibilidad de comunicarnos con el otro que no piensa como uno, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la situación que hace que los grandes significantes colectivos no tengan sentido. No tiene sentido el concepto de clase, o de clase obrera, de clase trabajadora, tampoco la idea de nación, la idea de argentinidad, ¿no? Por eso causó tanto efecto la frase de lo viejo funciona, Juan, ¿no? De Favalli en el Eternauta. La serie Eternauta. Sí. Es una frase muy reaccionaria, te diría, Luisa, pero que sí causó efecto. ¿Por qué? Porque lo que demostró es la melancolía de aquellos viejos conceptos colectivos como el de la clase trabajadora o el de la nación, ¿no? Así es. Hernán, ¿El síntoma Milei está editado por quién? Por Editorial Marea. Por Marea. Bien, bueno, lo vamos a conseguir porque realmente nos interesa conocer un poco más. Y bueno, veremos cómo el gobierno conmemora este 25 de mayo. Te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos muchísimo la participación en nuestro programa Contando los Días. Muchas gracias por el llamado. Un abrazo. Abrazo. Hernán Brienza, periodista, escritor y politólogo. Nos vamos urgente, ¿eh? A Zárate está en línea Leonel Ibarro.